Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con temas relacionados con estudios judaicos. Hoy vamos a conversar acerca del código de la ley judía, conocido como el Shulchan Aruch en hebreo, y mencionaremos a dos figuras muy importantes en cuanto a la jurisprudencia del judaísmo. Hago referencia, por supuesto, a Rabbi Yosef Karo, que es el autor del Shulchan Aruch, la gran luminaria sefardí, el gran rabino sefardí. De hecho, muy probable es el rabino más grande de los últimos 500 años, porque el Shulchan Aruch, este texto que se escribió en los 1500, es el código que se sigue utilizando en el mundo judío hasta el día de hoy. Por tanto, todos los judíos del mundo entero, sefaradíes, ashkenazíes, yemenitas, cualquier comunidad, todo el mundo sigue el Shulchan Aruch. Es cierto que cada comunidad también tiene sus diferentes costumbres, minhagim, y alguna jurisprudencia que varía un poquito en cuanto a la halajá, pero el texto que sigue todo judío del mundo entero es el Shulchan Aruch. Por tanto, en cuanto a esto, hay que decir de que es muy probable, y parece indicar lógicamente, de que el rabino más importante de los últimos 500 años ha sido Rabbi Yosef Karo. Ahora, hay otra figura muy importante en cuanto a la jurisprudencia judía. Hago referencia a Rabbi Moshe Isserles, conocido como el Ramá. El Ramá fue un rabino ashkenazí, y también es importante en cuanto al Shulchan Aruch. ¿Por qué? Porque aquí hay toda una historia que debemos contar cómo sucedió todo esto. Y es que el Ramá escribió también un comentario al Shulchan Aruch con las leyes pertinentes para la comunidad de los judíos ashkenazí, los judíos de Polonia, esta parte de Europa, Rusia, etc. Y es muy interesante el incidente. Hay que decir, por supuesto, que encontramos leyes judías en la Torá, en el Tanaj. Encontramos también explicaciones, la Mishnah, que es el texto del Talmud, la Gemara. Mishnah y Gemara es lo que llamamos Talmud. Pero aún así es muy difícil que una persona se lea el Talmud entero para extraer leyes. Así que a través del tiempo hubieron diferentes rabinos, maestros de Israel, grandes sabios, que intentaron extraer las leyes y mostrarlas al pueblo de manera simple para que éste pudiese observarlas y conocer las prácticas judías de cómo deben ser. Y pues para nombrar solamente algunos casos, por ejemplo está Rabbi Isaac Alfasi, un gran rabino sefardí de Marruecos. Por supuesto, Rabbi Moshe ben Maimónides, que escribió su famosa obra Mishneh Torah, entre otros, Ben Adret, muchísimos rabinos de aquella época. Estamos hablando principalmente en el mundo sefaradí, en el mundo oriental, porque hay que decir que las figuras más importantes digamos que para este momento en que se escriben estos textos, eran la mayoría de todos los rabinos sefardíes. Los grandes sabios, los que tenían más grandes sabios en aquella época, eran los rabinos sefardíes. Y en cuanto a esto, cuando escribían las leyes, pues eran de acuerdo a la interpretación y las costumbres de las comunidades del Medio Oriente y la comunidad sefardí de España y Portugal, que se veía todo como un conjunto que abarcaba el mundo islámico también, bajo el que vivían los judíos. Por tanto, aunque había una comunidad, digamos que de judíos ashkenazí en Europa, que también tenían sus leyes y demás, pues digamos que tenía más fuerza, digamos, la jurisprudencia sefardí. Y cuando Maimónides, por ejemplo, escribe su obra Mishneh Torah, que también por supuesto es estudiada el día de hoy, Maimónides escribe las leyes de acuerdo a la costumbre sefaradí, no en cuanto a la costumbre ashkenazí. O sea que no lo toma en cuenta. ¿Por qué no lo toma en cuenta? Vuelvo a repetir, y sin que ningún ashkenazí se ponga bravo, pero es la realidad. Es que en aquella época la comunidad más potente y más grande era la comunidad sefardí. Y donde más sabio y más grande luminaria había era en el mundo sefaradí. Había contado con las manos, se pueden contar los sabios ashkenazí de aquella época. Hoy en día, pues, digamos que se ha virado, digamos que la historia, porque hoy día son menos los judíos, los sabios sefardíes ya han ido disminuyendo, y algunos que otros más ashkenazí pues quedan con más fuerza en el día de hoy. Aunque en ambas comunidades en el día presente, tanto sefaradíes como ashkenazíes, los grandes sabios han ido disminuyendo, y realmente muy poquitos que quedan, digamos así, de grandes sabios, pero en la vida real ya digamos que muy pocos. Las grandes luminarias son los que dejaron estos textos en aquella época. En cuanto al Shulchan Aruch, hay que decir que Rabbi Yosef Karo estaba escribiendo su comentario, y según se nos cuenta en la historia, pues él compila según las leyes que habían dejado atrás los textos de Maimónides, Rabbi Isaac Alfasi, etc., para la comunidad sefaradí. Pero
sin él mismo quererlo, luego más adelante cuando se publica el Shulchan Aruch, pues se van a incluir los comentarios de la comunidad Ashkenazi por lo siguiente. Al mismo tiempo que Rabbi Yosef Karo estaba terminando su libro, en Polonia, Rabbi Moshe Isserles, conocido como el Ramá, también estaba escribiendo un comentario en cuanto a las leyes judías para la comunidad Ashkenazi. Ahora, cuando Rabbi Moshe Isserles se entera de que Rabbi Yosef Karo había publicado ya antes que él un libro de las leyes judías, pues digamos que entró en como una especie de, no desesperación, pero sino en el sentido de que él vio que su libro no tenía objetivo ya. Y de hecho se dice que ocultó el libro porque dijo, bueno, ¿para qué sacar otro libro si ya un gran sabio, más grande que yo, ya ha publicado un texto de las leyes judías? Pero, para suerte, lo que aconteció fue que luego se combinaron ambos textos. O sea, tenemos publicado el texto del Shulchan Aruch de acuerdo a Rabbi Yosef Karo, y luego en letras más pequeñas itálicas están los comentarios con los desacuerdos que tiene la comunidad ashkenazí, las diferencias que hay en cuanto a las leyes de los judíos sefardíes. Y por ello es que el Shulchan Aruch está publicado pues con el comentario de Rabbi Moshe Isserles en cuanto a la costumbre ashkenazi. Y hasta el día de hoy, pues ya vuelvo a repetir, es el texto que siguen todos los judíos del mundo entero, y por supuesto con las diferentes actualizaciones en tiempo moderno, la época de la tecnología, de la ciencia, etcétera, etcétera, que vivimos en el tiempo presente, que las leyes se han ido adaptando a cada época, a cada maestro, a cada comunidad, etcétera, etcétera. Pero es el texto fundamental que digamos que consultan los grandes sabios de la jurisprudencia del mundo entero. El Shulchan Aruch, el código de la ley judía. Ahora, el Shulchan Aruch podemos decir que está dividido en 4 secciones muy importantes. La primera es llamada Orach Haim, que son las leyes relacionadas con las oraciones, las fiestas judías y los relacionados. El segundo se conoce como Yored De'ah, que incluye leyes diversas, como podrían ser las leyes relacionadas con la Tzedakah, la caridad, de ayudar al prójimo necesitado, etc. También están leyes relacionadas con el estudio de la Torah, Talmud Torah, y las leyes relacionadas con la alimentación, o sea, las leyes relacionadas con lo que tiene que ver con los alimentos kosher, etcétera, etcétera. La tercera sección del Shulchan Aruch se conoce como Even HaEster, que son las leyes relacionadas con el matrimonio y el divorcio en el mundo judío. Y la cuarta sección es las leyes que se conocen como Hoshem Mishpat, que son las leyes relacionadas con... son las leyes civiles, digamos, en cuanto a la jurisprudencia del judaísmo. Hay que decir que aquellos que están estudiando para en el futuro convertirse en sabios de Israel, en rabinos, en maestros religiosos del pueblo, pues tienen que dominar estas 4 secciones a la perfección. Y de hecho, cuando ya tienen suficiente conocimiento y se cree que están capacitados después de muchos y muchos años, son probados y bajo examinación por otros grandes maestros y jueces, que entonces determinarán si la persona califica o no para recibir lo que se llama smijá o semijá, que es la ordenación como un rabino, como un maestro del pueblo de Israel. Y ya lo vuelvo a repetir, además de que es un estudio constante de toda la vida el rabino está estudiando, pero por supuesto cuando ya digamos que tiene maestría y dominio en estos temas, pues es examinado para determinar si califica como rabino para esta ordenación. Hay que decir también que hay una historia muy significativa que nos viene a mostrar que el maestro no solamente no es memorizar y memorizar leyes y palabras así como así. Y hay una historia de un joven que fue a ver a un sabio, ¿no?, para que lo examinase y ver si calificaba como rabino. Y el sabio, la primera pregunta que le hace es que le mencione el nombre, ¿no?, de las 5 volúmenes o secciones del Shulchan Aruch. El joven que estaba aspirante a ser rabino pensó, bueno, muy fácil, ¿no? Y comenzó a nombrarlas una tras de la otra. Pero la intención de este sabio era que quería que le dijera la 5ª sección. El joven le dice al rabino, no hay 5ª sección, no existe, solamente son 4. El rabino le dice, el sabio mayor le dice, por supuesto que hay una 5ª. Hay una 5ª sección. El joven no entendía. Y le dice el maestro, la 5ª sección se llama, digamos que el conocimiento común, la razón. Que aún, vuelvo a repetir, no es memorizar leyes y memorizar palabras, sino que tiene que haber un raciocinio.
Tiene que haber una lógica cuando se apliquen estas leyes. Y esto es muy importante a la hora de dictar juicios y sentencias en las cortes rabínicas y jurídicas en cuanto a los que se están preparando para estas posiciones. En cuanto al Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo enfatiza la importancia de los futuros académicos de que realmente puedan aprender, y si el maestro está enseñando a sus discípulos y el discípulo no entiende, el maestro tiene que repetir una y otra vez hasta que su discípulo entienda. Y el discípulo, si no ha entendido, tiene que pedirle a su maestro que les repita, y el maestro no se puede enfadar, porque más bien tiene que decir, dice el Shulchan Aruch, es mi deseo estudiar Torah, todavía mi capacidad no es adecuada, pero aún así quiero aprender. Así que enfatizamos aquí la importancia de los estudios en el mundo judío de la jurisprudencia. Hasta aquí con el video de hoy en cuanto al Shulchan Aruch, el código de la ley judía. Agradecidos a todos por la atención y nos veremos en un próximo encuentro.